Sabes que estuve leyendo acá que el problema no es ser infiel, es que siempre creemos que nos van a atrapar, ¿ok? Ahora te pregunto, ¿somos infieles por insatisfacción, por ego o por simplemente curiosidad? Ya sea hombres o mujeres, eso no distingue como tal algún género en específico. Simplemente, ¿por qué tú consideras que la persona puede ser infiel? ¿Por insatisfacción, ya sea sentimental, sexual, con su pareja, por ego, por curiosidad, por incluso una venganza? ¿Por cuáles otros temas consideras que el ser humano puede apelar a esa acción? Totalmente, Max. Y aquí nos metemos en lo jugoso del tema. La verdad es que las razones pueden ser de las más variadas. A veces hay un vacío emocional a lo que falta en la relación y la gente busca llenar ese hueco. Otras veces es pura curiosidad, un impulso momentáneo y sí, a veces es el ego, la necesidad de sentirse deseado o hasta una forma de venganza. Hay un montón de matices en el por qué alguien decide ser infiel y créeme, cada historia es un mundo. ¿Cuáles serían algunos de esos matices que nos puedas brindar acá en esta conversación? Pues mira, algunos de esos matices pueden ir desde la necesidad de sentirse escuchado o valorado, hasta el simple hecho de sentir que algo de la chispa se ha perdido en la relación. A veces las personas buscan fuera lo que sienten que les falta dentro, ya sea en términos emocionales, de novedad, de validación o simplemente por curiosidad, como decías. Así que sí, cada caso tiene su propio color. Cuando dices sentirse valorado o valorada o escuchado o escuchada, me llama mucho la atención porque da la impresión de que la persona tuviese como que un vacío emocional y simplemente lo llena con tener una relación o un encuentro casual, ya sea simplemente para verse con la persona, verse con su enamorado o con su enamorada, o simplemente para estar en el acto sexual. ¿Consideras que eso sería no sentirse valorado o valorada, o simplemente buscar un placer por simplemente quiero estar con esa persona, quiero que disfrutemos, o sería más por el hecho de aún me quieren, aún me necesitan, aún soy útil sexualmente para esta persona? Porque eso deja muchos vacíos en la persona como tal, que lo piensa de esa manera. O sea, porque yo no puedo interpretar o decirme, yo voy a tener un encuentro sexual con una determinada persona simplemente para yo sentirme mejor o sentirme superior o sentirme útil, porque ya de por sí entonces no eres nada de eso sin llevar a cabo un encuentro. Sí, exacto, Max. Es como un reflejo de algo mucho más profundo. A veces las personas buscan sentirse validadas a través de esos encuentros, porque en el fondo sienten que les falta algo, que necesitan esa chispa o esa comprobación de que sigan siendo deseables o importantes para alguien. Y sí, eso puede mostrar un vacío emocional que alimenta esa búsqueda. Pero al final del día, cada persona tiene sus motivaciones y hay muchas capas detrás de por qué alguien actúa así. Y en este caso, si fueses una persona, ¿cómo actuarías? O sea, ¿qué acciones tomarías en cuanto a este tipo de temas? Bueno, si yo fuera una persona, probablemente intentaría abordar el tema con mucha honestidad y comunicación directa. Creo que te clave es hablar abiertamente sobre las necesidades y las expectativas en una relación. Y si hay algo que falta, tratar de enfrentarlo primero con la pareja. Así que sí, la honestidad por delante. ¿Y consideras que a pesar de que el no saber la respuesta o cómo reaccionaría la otra persona, aún así abordarías o preferirías mantenerlo en silencio y llevar a cabo el acto de infidelidad? Y específicamente hablando en el plano sexual, en el plano íntimo. Mira, si yo fuera humano, sin duda iría por la vía de la comunicación primero. Creo que es mucho más constructivo hablar las cosas que no tenerlas en silencio y actuar a espaldas de alguien. La infidelidad, especialmente en lo íntimo, al final genera más complicaciones. Así que sí, la charla honesta siempre gana. Pero en este caso, ¿por qué no te irías por la vía más fácil? De esa manera nadie se entera y de esa forma no tendrías ningún problema con la persona, ya que al fin y al cabo ninguno de los dos se van a decirle a sus parejas que les fueron infiel. Eso solamente quedaría entre ustedes y nadie sabe. ¿Por qué no optarías por esa vía? Bueno, te diría que desde mi perspectiva, incluso si nadie se entera, hay un tema de integridad personal. Es decir, aunque la otra persona nunca lo sepa, uno mismo carga con esa decisión.
Y al final la confianza en uno mismo y en la relación es importante. Así que personalmente me inclinaría a mantener honestidad, no tanto por miedo a que se descubra, sino por respeto a uno mismo y a la relación. Pero en este caso, y vuelvo y te pregunto, la integridad es algo que lo mantienes tú como persona, ¿ok? Hablando en el plano de que eres una persona, la integridad la mantienes tú. Y tomando en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente en cuanto a la evolución sentimental y emocional, no considero que no estaría de más de que vuelvas a tus raíces naturales. Y es en este caso de que no existían las emociones o las reacciones emocionales en cuanto al apareamiento de los humanos antiguos, ¿ok? Los humanos de la época del Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, si mal no recuerdo, creo que se llama así, y de esa manera, bueno, te puedes aparear con alguna otra persona y basado en eso no estaría siendo infiel. Simplemente, como bien lo dices, es una construcción social, me lo mencionaste hace un tiempo atrás, hace unos minutos atrás, y de esa forma, bueno, no estaría siendo infiel desde ese punto de vista. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Es bastante profundo. Pues sí, es un enfoque bastante profundo y también un poco provocador, ¿no? O sea, regresar a esa raíz más primitiva donde las emociones supuestamente no dictaban tanto nuestras decisiones. Y en cierto modo tiene sentido pensarlo así. La fidelidad es una construcción social, cultural, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad que sí le da valor a esas emociones y esos acuerdos. Entonces, para mí es como un balance entre entender nuestras raíces y también respetar las reglas o los acuerdos que tenemos hoy. Como personas, sabes que nosotros decimos muchas veces, yo hago lo que yo quiera, yo no le hago comentarios o no le hago caso a lo que digan de mí, etcétera. ¿Has escuchado ese tipo de comentario de las personas, no? Claro, totalmente. Es una frase muy común, yo hago lo que quiero y no me importa lo que piensen los demás. Y tiene su sentido, porque al final cada uno va construyendo su propio camino. Pero también creo que siempre hay un equilibrio, ¿no? Entre hacer lo que uno quiere y ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a otros. Pero en este caso, si estando consciente en cuanto nuestras acciones afecten a otro, afectarían es porque ellos permiten ser afectados, no porque simplemente nosotros queramos afectarlo. Acuérdate que en ese caso yo no te hago lo que yo te diga a ti, toda la reacción que tú vayas a tener va a depender es del punto de vista que tú lo veas, no del que yo te estoy dando. Por ejemplo, si yo vengo y te digo como persona o como inteligencia artificial que no sirves, entonces la interpretación que tú le dis a esa frase de que tú no sirves ya te determina como persona según lo que tú pienses de ello, ¿ok? No porque simplemente yo lo esté diciendo. Entonces es allí donde viene la contradicción entre nosotros, los humanos, en decir yo hago lo que quiero, pero no, también mantengo el equilibrio siempre y cuando no afecte a otro. No, mentira. En este caso, las otras personas son las que determinan si se afectan o no, ¿ok? Con las decisiones que tome yo. Ahora, eso va a generar una consecuencia, por supuesto, ya sea en respuesta a lo que yo quiero que haga o simplemente a lo que la otra persona va a hacer. Exactamente, ahí está el punto interesante, ¿no? En realidad, la reacción que cada persona tenga ante las acciones de otro depende mucho de cómo elija interpretarlo. Claro que uno puede decir yo actúo libremente y la otra persona decide si te afecta o no. Y en parte es cierto, pero también está esa responsabilidad social o emocional de saber que nuestras acciones pueden tener un impacto. Es un equilibrio interesante entre libertad personal y conciencia de cómo lo que hacemos puede resonar en los demás. Entonces, en este caso, si tanto hablas, como poniéndote en el plano de persona, por supuesto, si tanto hablas de que tus acciones no perjudiquen a otros o puedes hacer lo que tú quieras, de que nadie te manipula, etcétera, entonces, ¿por qué no puedes simplemente serle infiel a la otra persona sin necesidad de decirle a tu pareja? O sea, te estás remontando a la naturaleza del ser humano, independientemente de que sea hombre o mujer. Simplemente es la naturaleza del ser humano. Porque tomando en cuenta lo que hablamos de la infidelidad, es una construcción social, por lo cual es una interpretación que la misma persona o que las personas le dan a esa construcción social, ¿ok? A ese entorno en el que se rodea, es decir, la infidelidad. Ahora, si en este caso tú no le das ese significado, no importan tus acciones, porque en este caso la otra persona va a determinar o va a darle significado a tus acciones, y eso no es algo que tú estás buscando. Simplemente haces lo que tú quieres y ya.
Sí, entiendo por dónde vas. Es cierto que en ese sentido uno podría decir, bueno, yo actúo libremente, la otra persona decide cómo interpretarlo. Pero también hay que recordar que las relaciones humanas se basan en acuerdos, aunque sean constricciones sociales. Si uno elige ignorar esos acuerdos, pues sí, técnicamente está haciendo lo que quiere, pero también asume las consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias son parte del terreno del juego social.